Hola Fernando, ¿cómo vamos? ¿Sí me oye su merced? Ah, hola, ya lo veo por ahí. No, no se escucha, no lo escucho. Es que tiene... Ok, Listo, no, no, tenía ya, el ok, micrófono. sí. Qué bueno verlo, Fernando, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, muy bien, excelente. Gracias, agradezco mucho su puntualidad y su gentileza para estar aquí en este espacio de la Santo Tomás. Ya, no, agradecidos de Alexander. Yo invité a todo el mundo, ¿no, Fernando? Y esto a todos mis estudiantes de todos los espacios que tengo a cargo, no solamente el seminario, sino también eso está rodando por todo lado la universidad. Entonces, vamos a esperar unos segundos, Fernando. Por aquí llegó Liliana. ¿Se conoce a Liliana? Liliana, no, no sé. Fernando, Pues conozco algunas bienvenida, Lilianas, no sé quién sea, bienvenida pero Liliana. bienvenida quien sea. Eh, Están los vamos, que deben estar. Vamos a esperar unos minutos, Fernando, y a las 6:05, 6:05, 6:06, si le parece, Fernando, arrancamos. Listo, listo, perfecto. Listo, listo, Fernando. Bueno, quiero seguir saludando aquí. Yo saludé a Liliana, pero también saludo por aquí a Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Ya en unos minutos vamos a empezar. Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Aquí está Fernando, como siempre también muy puntual, y ya ahorita arrancamos.
Bueno, yo creo que siendo las 6:06 ya podemos ir comenzando nuestro encuentro de hoy y nuevamente le doy la bienvenida a Fernando. Fernando Bastidas muy gentilmente ha aceptado esa invitación aquí a estos diálogos divergentes en la Universidad Santo Tomás. Y a Liliana y a Jimena que aceptaron la invitación, como dice Fernando, pues estamos los que debemos estar. Y pues una calurosa bienvenida, Fernando. Gracias, ¿no? por estar aquí con nosotros. Y le contaba un poco, Fernando, que esta propuesta se empezó a cocinar el año pasado, como hacia noviembre, diciembre del semestre pasado. Y tiene que ver justamente con poner a conversar la vida misma con la academia, ¿no? Porque si hablamos de diversidad e inclusión, pues es la vida misma, ¿no? Es nuestra misma existencia y ponerla en diálogo con la academia y pues a través de personas cercanas, de expertos con ciertos temas que permitan justamente ese diálogo entre la academia y la vida, ¿no? En este caso, pues Fernando. Y yo también subía aquí a plataforma y aquí a las aulas y por todo lado estuvo rodando también su gran saludo y su invitación. Por aquí también está Yurani con nosotros, Jenny, y entonces Fernando. Eh, pues no, el escenario es suyo y la idea pues es que conversemos, ¿no? Yo tengo un par de preguntas para su merced, pero la idea es que su merced arranque, como que se presente, cuáles han sido como sus apuestas más recientes, sus proyectos, sus libros, además, un gran conferencista, un gran escritor y... y ahí van saliendo las preguntas y también yo sé que Jenny y Liliana, Jimena y Yurani pues harán sus preguntas respectivas. Fernando tiene la palabra. Alexander, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Genial estar acá. Y sería chévere que todos conversemos. Hagamos de esta reunión una conversación en la que todos podamos aportar nuestra experiencia. Porque como dice, ¿no? Alexander, la academia, la universidad y la vida pareciera que fuesen como si estuviesen separados, pero al mismo tiempo son una misma cosa. Quien va a la universidad también tiene una vida, ¿no? Entonces, y también tiene ciertas experiencias que aportar. Y pues, ¿quién es Fernando Y Bastidas? ¿No? no, y, Dime. y, y me atravieso, Fernando, antes que se presente, porque, digamos, si hablamos específicamente de seminario investigativo, ¿no? Quienes están circunscritos al seminario investigativo están iniciando, tienen propuestas investigativas en la pitadora, en la olla express. Ya están cocinando sus propuestas investigativas, ¿no? En torno a las emociones de los niños, en torno, bueno, hay unos temas fascinantes, los temas de todos que tener la oportunidad de revisarlos desde inicio de semestre, Fernando. Si solamente hablamos de los investigadores, aquí hay investigadores, la gran mayoría, pues no los conozco a todos, pero al menos por aquí está Karina, Luis Eduardo, son en su gran mayoría docentes, Fernando, que están en formación, están haciendo su licenciatura y, como le digo, tienen sus propuestas de investigación. Entonces, sí hay, digamos, es un espacio muy interdisciplinar, Fernando, porque hay de diferentes disciplinas, diferentes licenciaturas, ¿no? Diferentes perspectivas. Entonces, esperaría uno que, pues, muchas preguntas y que nutran mucho más y enriquezcamos entre todos este espacio. Ahora sí, no me atravieso más, Fernando, qué pena. No, gracias. No, y es que precisamente de eso se trata, porque el conocimiento se basa en las experiencias individuales, las cuales después se vuelven colectivas. Y eso hace interesante el conocimiento y el tema que vamos a hablar precisamente de lo que es la inclusión, ¿no? Ver de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena para que la sociedad sea mejor. Eh, ¿Quién soy? Pues soy Fernando Bastidas del departamento de Nariño, aunque no se me nota por el acento. No, soy del departamento de Nariño, vivo en Zipaquirá
Viví también un tiempo en Bogotá, pero me vine a vivir a Zipaquirá. Me encantan los pueblos pequeños, se respira un aire chévere, tranquilo. Entonces vivo acá en Zipaquirá, que he hecho muchas cosas. Lo último, escribir un libro después de un accidente trágico que me hizo contemplar la muerte. Después de este accidente, mientras yo estaba entre la vida y la muerte, con una sola mano que podía mover, escribí algo para mi hija llamado El amor de tu vida eres tú. Y a medida que yo le escribía estos textos a mi hija, pensando en que tal vez yo no sobrevivía a la cantidad de cirugías que tenía pendiente, un día ella me dijo, papi, eso que usted está escribiendo está bueno para un libro. La verdad, yo en ningún momento pensé ni escribía para que fuese un libro. Se lo estaba escribiendo como le escribiría un papá que ama profundamente a su hija y para que sea un recuerdo para ella. Y de esa experiencia y de esos textos nació este libro llamado El amor de tu vida eres tú. Porque muchas personas se olvidan de sí mismas por estar pendiente de los demás. Y pues como dice la frase, ¿no? Tan popular, nadie puede dar de lo que no tiene. Si una persona no es capaz de amarse a sí misma, pues tampoco va a poder amar a otra persona. Después de eso empecé a trabajar en un programa de radio que se llamaba Reflexiones de Vida con Fernando Bastidas, en la cual todos los días contábamos una historia, ya sea de una biografía de alguna persona que superó las adversidades, las situaciones difíciles y que tenía una gran enseñanza, pero también usábamos cuentos, fábulas, historias, reflexiones, e incluso poemas. Y de ahí surgió otro libro llamado El águila que nunca fue. Es un cuento muy conocido eh, que nos habla de cómo el entorno influye en la construcción de la personalidad y también mental. Somos el resultado de nuestro entorno, de nuestro contexto. Aquí hay más de 50 historias que las seleccionó el público en ese momento, pues cuando yo tenía el programa de radio. Eso es un poquito de mi historia. Ahora me dedico a dar conferencias. También mi fuerte son más las conversaciones personalizadas. Son conversaciones en las que utilizo ciertos conocimientos y ciertas disciplinas como es la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y el coaching ontológico. Eso es un poquito de mí, Alexander. No, Fernando, muchísimas gracias. Y yo creo que entrando en materia, hablando, por ejemplo, de la autoestima, su merced cree que, digamos, para hablar de diversidad e inclusión, el tema de la autoestima es importantísimo. O sea, es vital, es un referente. Yo, dentro dentro de lo poco que he escuchado y el mapeo que he venido haciendo, yo creo que de todo se habla menos de la autoestima al hablar de diversidad e inclusión. Yo no había escuchado que fuera relevante. O sea, se habla de una ruta, por ejemplo, de un marco legal, ¿no, Fernando? Desde política pública, desde política educativa, ¿no? Eh, incluso la reconceptualización de em, pues en ese mismo marco teórico referencial, reconceptualizar los términos, incluso para acercarnos mucho más a la reflexión, que sea más pertinente, más actual sobre qué es diversidad, qué es inclusión, ¿no? También desde el campo educativo, pero la autoestima. Su merced, ¿qué opina? Es que un ser humano, cualquiera que sea, puede tener todas las comodidades y todas las cosas resueltas, pero si no le enseñaron a ser su prioridad, posiblemente no se sienta bien. Y si no aprendió a amarse, a quererse, a respetarse, por la esencia del individuo que es, el detalle es que estamos bombardeados por las revistas que muestran cierta ropa en ciertos modelos
y que cuando se compra esa ropa no le queda como le queda a la modelo de la revista. Vemos cómo la televisión utiliza ciertos prototipos de personas para decir que esa es la belleza. Y por eso muchas personas se sienten mal porque no les enseñaron a amarse, a respetarse por lo que son, sino que creen que deben tener ciertos estándares para cumplir con esos requisitos para decir tengo una buena autoestima. Y en mi trabajo he visto personas, e incluso hace poco tuve una consulta con una chica que era modelo. Parecía una mujer hecha a mano de cera, perfecta, con una autoestima en el piso. Y también conozco gente que tiene alguna discapacidad, pero que aún así se siente valiosa. Hay una historia en este libro, El águila que nunca fue, y la historia dice que un niño llega a eso de la, pongamos un ejemplo, en la 73, creo que con Caracas, donde venden perritos, y cuando ve, él quería comprarse un perrito. Entra a la tienda y de pronto ve que sale un perrito cojito. Y el niño decía, yo quiero el perrito, quiero llevarme ese perrito que está cojo. Y el dueño de la tienda le decía, no, no tienes por qué llevarte ese perro. Mira, acá tenemos perros más bonitos. Y el papá no intervenía en la decisión de su hijo. Y entonces el dueño de la tienda le dice, no, pero a ese perrito que está cojo, te lo voy a dar a mitad de precio. Y el niño le dijo, no, quiero que me lo venda, pero quiero pagar el mismo valor de esos otros perros que están bien ahí. Y el dueño le insistía, pero no, es que este está cojo. Entonces el niño se levantó el pantalón, se movió y le mostró al dueño de la tienda que él tenía una prótesis. Y le dijo, nadie más que yo va a entender este perrito. Y él, no por ser patojito, vale menos. ¿No? Entonces, solo las personas que viven esa experiencia pueden decir. Pero el detalle es que no se nos enseña muchas cosas, no nos las aprendemos. Como la idea del amor propio. Resulta que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos están basadas en el amor propio, en la confianza que nosotros tenemos. Mucha gente deja de hacer lo que quiere hacer solo porque no confía lo suficiente en sus habilidades, sus capacidades. Entonces el amor propio influye muchísimo en el bienestar de una persona. Bueno, yo tengo ahí dos preguntas, ¿no? Eh, la primera es que su merced habla como estándares, ¿no? Unos estándares, no sé si también unos estereotipos, ¿no? No sé si también sea, digamos, como por el consumismo o por las redes o por el bombardeo, pues, no sé, sí, como al ego, ¿no? Pero también su merced habla de, bueno, un lado los estereotipos, pero por otro lado, entonces se remite su merced como al espacio de la familia, tal vez, ¿no? De quienes están ahí como educando, formando, educando, y entonces entran los educadores. Y mi pregunta es en ese sentido, entonces, ¿cómo debería ser ese acompañamiento y ese apoyo de la escuela, de los maestros y de los papás, ¿no? Ahora que su merced pone el dedo en la llaga, pues que la autoestima es de todos, o sea, la autoestima no sé si cuente como un bien inmaterial, pero sí es un pilar, uno de los pilares muy sagrado que tiene que ver con la identidad, con la autoimagen, el autoconcepto, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo sería como el rol ahí eh, en torno a ese acompañamiento de los docentes, por ejemplo, y de los papás? Y sí, esa y ahorita le hago la otra. Es que resulta que nosotros aprendemos a ser papás cuando los niños nacen. Es decir, tampoco hay una escuela que se enseñe a ser papás. Es decir, todos los que ya somos padres empezamos a ver cosas que nunca antes las habíamos visto y que nadie nos había enseñado. Nos habían dado ciertos consejos posiblemente, pero una cosa son los consejos y otra cosa es la vida de papá. ¿Y ahora qué le digo?
Porque nosotros como papás de niños les subimos la autoestima porque los amamos y porque los vemos hermosos. El detalle es que a medida que va pasando el tiempo, a veces se empieza a comparar, incluso muchos padres comparan a sus hijos con sus hermanos, con sus primos, con sus compañeros de estudio, y empieza como esa competencia de que debo ser como otro y no como uno mismo y construir la mejor versión. Entonces el padre debe saber también que cada cosa que le diga a su hijo va a influir directamente en su autoestima. Y los maestros también. Si los maestros, qué importante que tengan confianza en el conocimiento que van a impartir, pero también en la capacidad de los alumnos. Eso también hace parte de la autoestima, en que ellos confíen en su capacidad de salir adelante. Hay una historia bien bonita que dice que una vez le entregaron un grupo de niños a un profesor. Estos niños no eran sobresalientes, por el contrario, no iban tan bien en la escuela. Y todos los profesores los trataban como si fuesen bruticos, por decirlo así. Pero cuando se los entregaron al profesor, le dijeron, mire, este grupo de niños son excelentes, inteligentes, son capaces de cualquier cosa. Entonces, el profesor empezó a tratarlos como le habían dicho. A final de año, tuvo un grupo de niños extraordinarios. El detalle es que el ser humano como tal, sobre todo en la construcción de la personalidad, se va formando en la medida en que lo traten. Si le tratan a una persona con excelencia, con confianza, con seguridad, se la cree, se la cree y tiene esa buena autoestima. Entonces, los que son docentes es una tarea súper linda porque más allá de transmitir conocimientos que son válidos, también se debe compartir experiencias y conocimientos para que el estudiante aprenda a vivir. Porque una cosa es tener un conocimiento técnico para hacer cosas y otra cosa es tener la sabiduría para vivir, cosa que se nos ha olvidado. Y la autoestima le vuelve sabio a una persona, porque cuando aprende a amarse a sí mismo, también respeta al otro porque sabe que el otro también es muy valioso. Y cuando eso se vuelve un círculo de personas en el amor propio y en el respeto al otro, existen una cantidad de valores que ya van implícitos de por sí. Una persona que ama al otro no le va a faltar el respeto, no le va a robar, no va a hacer lo que no debe hacerle al otro. Existen una cantidad de beneficios que no se hablan de ellos así, de esta manera. Imagínese, Fernando, que yo no sé si yo escuché hace poco, no, ya hace bastante, pero admiro mucho, hay un escritor que se llama Jordi Sierra y Fabra. Yo no lo había leído, yo no lo tenía en mi radar. Jordi Sierra y Fabra es español y él viene mucho a Colombia y los libros de él escribe para niños, él escribe para jóvenes, escribe para adultos, tiene una capacidad de escritura impresionante, Fernando. Y su fundación, porque ya tiene fundación, su fundación apoya todos los procesos de lectura de Antioquia. Él llega en persona, por allá se va a las comunas, por allá se va a los sitios más que nadie va por allá. Él va, llega allá, lleva libros, hace talleres para, para todo el mundo. Entonces él cuenta, él tiene en YouTube varios, varias intervenciones. eh, y entonces en una de esas cuenta cómo él de niño sufrió bullying, porque él no podía hablar bien, él se enredaba, él se enredaba mucho al hablar, ¿no? Él se enredaba mucho al hablar, era tartamudo, él dice, yo soy tartamudo, dice aún, yo soy tartamudo y por eso encontré en la escritura como mi aliciente para continuar y ojalá quien no la haya visto y veamos está en el BBVA, esas conferencias del BBVA, ahí habla él, Jordi Sierra.
Y entonces él cuenta una escena que él la vivió, él era niño en el colegio y el profesor, no voy a decir la materia para no herir susceptibilidades, y entonces el profesor, cada vez que estaban cansados, se divertían conmigo. Y entonces el profesor ya sabía en qué palabras él tartamudeaba, le hacía una pregunta al estudiante, al niño, para que se trabara en público y todos pudieran reír y pudieran como desestresarse, ¿no? Y pudieran desestresarse. Y él lo cuenta porque él lo vivió. Y yo leí, en contraste, para complementar, leí El Club de los Raros. Yo creo que ese libro lo sugerí en algún espacio en Pedagogy. Tenemos acá, o esto a cargo, Fernando, un espacio que se llama Pedagogía Social de la Inclusión e Inclusión. Y entonces el libro quizás surge como en la vida de Jordi al escucharlo, ¿no? Porque resulta que el protagonista del Club de los Raros es un tartamudo, es un niño que no puede hablar, está en tercero de primaria. Y entonces él empieza a hacer un club, a hacer alianza junto con los matoneadores, o sea, el niño decide enfrentarse a los matoneadores, a los que lo molestan, ¿no? Pero no con puños. Es otra la táctica más inteligente y brillante que el niño utiliza. Y entonces él empieza a llamar a su club, a hacerse amigo de los raros, de los que para en el colegio, en la escuela, son raros. O sea, la niña que usa gafas, el niño que no camina bien, o sea, el niño que tiene unos kilitos de más y que también le toman del pelo, ¿no? Y se burlan. Y él encuentra esas alianzas, y no les cuento el final del libro y no les cuento el resto porque sería muy injusto, les quito el disfrute y el placer de gozarse esa lectura, ¿no? El Club de los Raros. Pero todo esto, Fernando, va a esa pregunta de su merced decía que solamente el que lo vive es el que lo siente y el que sabe realmente. Y luego hablo ahorita del respeto, ¿no? Cómo esa expresión es viable, o sea, esa expresión en este contexto de autoestima, en este contexto de autoestima, de quererse uno mismo, de que todos somos tan diversos y tan distintos, y sobre todo pensando en ese, no sé si microcosmos, pero tal vez macrocosmos, que es la escuela. em, ¿Cómo entonces es posible ponerse en los zapatos? ¿Es posible ponerse en los zapatos del otro? ¿Y cómo se daría esa dinámica del respeto? ¿Cómo la concibe su merced? Qué pena todo este rodeo para una pregunta así, ¿no? Pero quizá contextualiza un poco ese ambiente escolar tan complejo, ¿no? Tan complejo, tan exigente, ¿no? No quiero decir que sea caótico, pero sí muy complejo y muy exigente para los docentes. Todos estamos en formación, o sea, todos estamos en formación y me parecen ambientes muy retadores, sobre todo en este marco de la diversidad y la inclusión y hoy ponemos el alfiler en el tema, en el tópico de la autoestima, que es algo muy sensible y que casi pues es decir, casi no sale, casi no sale a relucir, Fernando. O sea, vuelvo a decir, como que no es un insumo, o sea. Yo he visto, por ejemplo, he rastreado, por ejemplo, sobre la arquitectura, ¿no? El rediseño de los ambientes escolares, también estructurales, para quitar las barreras, ¿no? Las rampas, ascensores, ¿no? Bueno, y ya mencioné cierto marco de política pública, política educativa, ¿no? Pero el tema de la autoestima hasta ahora. Entonces, no sé, Fernando, con tantos ruedos que doy, ¿cómo qué opina? Si bien es cierto, todas esas cosas, buscar las comodidades eh, de las personas que sufran algún tipo de discapacidad son necesarias y útiles y ayudan a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen de algún modo algún tipo de discapacidad, cosa que no todos estamos capacitados. Nos estamos yendo a la universidad para capacitarnos, es decir, es porque no tenemos una cierta capacidad, ¿no? Y todos tenemos alguna discapacidad en algo.
Obviamente esas cosas que desde la política pública se mejora la vida de esas personas, pero el estado emocional es otra cosa. Ayudan esas cosas, pero es otra cosa. Y Alexander decía, ¿se puede colocar en el zapato del otro? Yo digo que no es posible. Se puede ser empático, pero no es posible ponerse en los zapatos del otro, porque si no tiene pies, y no hablo de la forma literal, sino que también una cosa es decir, ¿cómo podrá ser lo difícil una persona que viva en silla de ruedas suponer que puede estar pasando esa persona a qué es lo que verdaderamente está viviendo esa persona? ¿Sí? Y la autoestima es una conversación, no una realidad de lo físico. Porque una persona puede estar en una silla de ruedas y puede tener una buena autoestima. Y una persona puede tener las medidas requeridas por la portada de una revista y aún así sufrir de una baja autoestima. Porque la autoestima es una conversación interna pesimista, por lo general, la baja autoestima con respecto a sí mismo. Me voy a poner como ejemplo. De niño sufría porque yo tenía la nariz muy grande y eso me hacía sentir muy mal. Me costaba verme al espejo. De grande utilicé esto que me molestaba como una broma y yo suelo decir, no tengo la nariz muy grande, es que tengo la cara muy atrás. Cuando cambié esa conversación, mi autoestima empezó a mejorar. ¿Sí? Entonces, las personas que viven algún tipo de discapacidad física también necesitan que alguien les diga que debe tener una conversación positiva y sobre todo de aceptación, porque existen cosas que se escapan de nuestro control y que no queda otro camino que aceptar esa realidad. Otras cosas, obviamente, sí se las puede mejorar. Si tengo sobrepeso y está en mi capacidad salir a hacer ejercicio y bajar, está en mi control. Si utilizo una dieta adecuada para bajar de peso. Pero si una persona no tiene piernas, no le puede decir, bueno, le va a crecer, porque eso está fuera del control. Entonces, para mejorar la autoestima, hay que tener esa conversación positiva con respecto a sí mismo y darnos la oportunidad de conocernos mejor, de tener una cita con nosotros mismos frente al espejo y darnos y empezar a reconocer lo maravillosos que somos. Porque eso no solo nos va a ayudar a nuestro bienestar emocional, sino también social. La persona con una baja autoestima tiene presente algo que le incomoda de sí mismo, pongámosle un barrito. Y si va a una reunión, si va a una fiesta, va a tener ese miedo de ser juzgado o criticado por el barrito que tiene y posiblemente no participe de una manera adecuada solo por esa conversación interna que tiene al respecto. Entonces, la autoestima también nos hace tener efectos en nuestras relaciones interpersonales y sociales. Por eso es que se dice que no existe nada más valioso de un regalo que se le puede dar a una persona de estas, que es tratarla con admiración y darles una sonrisa. Y a veces lo que estas personas no necesitan pesar, ni lástima, ni nada de eso, sino quieren ser vistas. Por lo general, las personas que sufren de baja autoestima suelen creer que son invisibles para el resto del mundo o que simplemente se fijan en aquello que no les gusta. Entonces, nosotros podemos ser empáticos con la otra persona, con el sufrimiento que posiblemente tenga, mas no podemos ponernos en los zapatos del otro porque cada quien vive su propia experiencia. Sí, sí me parece oportuno. Y entonces, para construir esos ambientes empáticos, vuelvo otra vez a, digamos, a ese espacio vital que es, em, y ese macrocosmos que es la escuela, ¿no? Fernando, ¿será suficiente con que el maestro se forme? O sea, ¿será suficiente con que el educador se forme, se eduque?
Su merced hablaba de que se vuelva más competente, ¿no? Eh, que se capacite, ¿no? Dice su merced y juega como, es más que un juego lingüístico el que propone, ¿no? Que se capacite frente a la incapacidad, ¿no? Y que todos somos de algún modo también incapacitados y que la academia entonces nos capacita, ¿no? Esto es más que un juego lingüístico el que usted propone, todo un debate me parece de fondo, ¿no? Y entonces la pregunta ¿es suficiente con que el maestro se forme? Y cómo entonces generar esos ambientes empáticos, ¿no? Tiene que ver con replantear currículos, tiene que ver con instaurar así como cátedra de paz, una cátedra que se llame cátedra de autoestima, tiene que ver con el PI, tiene que ver con que nuestros proyectos de investigación se incardinen a fortalecer la parte emocional, que yo he visto además bastantes últimamente apuestas investigativas en torno a la revisión a partir de dilemas concretos de emociones en los niños en primera infancia, por ejemplo. No sé cuál sea como su reflexión, Fernando. El detalle es que la capacitación debe ser de todos, no solo del docente. Sí, porque el docente también hace parte de de una comunidad, de un grupo de personas que como comparte su conocimiento también lo necesita, ¿no? Y decía Alexander de cómo integrar esto como en la comunidad, en la escuela, en la casa, en todo lado. Hay una película bien interesante, similar a lo que dice integrarse con los, ¿qué? Con los, integrarse con los rasgos, ¿dijiste? Hay una película llamada La ciudad de los feos. Y esta película invita de cómo los jóvenes de esa ciudad empiezan a integrarse y empiezan a aceptarse Ah, como y el Club de los Raros, decía su merced, como el Club de los Raros, el de exacto, pero Jordi, el acá libro de Jordi. la película se llama La sociedad de los feos. Y habla de la importancia precisamente de que la autoestima, la confianza, también se vuelve cultural, como una especie de psicología colectiva. Lo que se habla de los argentinos, ¿no? Que ellos son creídos, que se creen los chachos, porque es como una cosa que se transmite. Ahora sí, la autoestima es una partecita de lo que se debería llamar la salud emocional que es tan extensa. Porque ahorita estamos viviendo una problemática y para aquellos que están estudiando el tema de las emociones, mucha gente está en un estado de ansiedad y la gente en ocasiones ni siquiera está pasando por un episodio de ansiedad, pero no sabe qué es lo que siente. Lo siente, se siente incómodo, pero no sabe que está pasando por una ansiedad. Y el desconocimiento de esa emoción le inhabilita para que tome ciertas acciones que le ayuden. Por eso desde la inteligencia emocional se dice que la inteligencia emocional es tener la capacidad de reconocer las emociones propias, porque es la única manera de que nosotros podemos intervenir en ellas. Es decir, estoy ansioso, ¿qué me hace bien para calmar esta ansiedad? Respirar, tomar agua, hacer ejercicio, otra de las cosas que tiene que la ansiedad suele afectar ciertas partes del cuerpo y no a todos es la misma, ¿sí? A algunos empieza a doler los dientes, a otros les empieza a dificultar respirar, a otros a sudar la mano, a otros les molesta el estómago. Cada quien debe conocer cómo funciona la ansiedad. Y otras emociones, ¿no? Como el miedo, la incertidumbre. Hoy en día que estaba escuchando esta mañana de que uno de cada tres personas sufre de depresión en algún momento y que a veces las personas no se dan cuenta que están sufriendo de depresión, aunque la estén viviendo. Entonces, qué importante que tanto docentes como estudiantes se ocupen de conocer más el estado emocional de sí mismos y del resto, porque nosotros somos más allá que racionales, somos seres emocionales
Y Y yo le, nuestras relaciones parten de nuestro estado emocional. no, y yo tengo ahí otra, como otra intervención, ¿no? Otra pregunta. Em, y es por qué entonces, o qué opina su merced, porque sí toca otro punto importante, ¿no? ¿Por qué entonces la academia se restringe solamente a la razón, ¿no? Como al cerebro, como que se aloja solamente en las ideas, en la razón, ¿no? La era de la razón, eso parece ser que todavía sigue distinguiendo la academia y entonces lo que su merced dice, esa parte emocional del cuerpo, ¿no? De lo corpóreo, lo corporal, ¿en dónde queda? Porque parece ser, pareciera que la apuesta central es como a conocimientos, como a de hecho, las pruebas estandarizadas, pues es lo que evalúan, ¿no? Las pruebas estandarizadas para hacer ver que uno es capaz, ¿no? Tiene que pasar una serie de puntajes, como de números, de cifras, de puntajes, de promedios. Y creo que es lo que rige, ¿no? La calificación, aunque uno lo matiza y entonces se evalúa, ¿no? Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal, ¿no? Y trata uno de lograr como la integralidad, pero lo estándar como que son puntajes, números, cifras, ¿no? Estadísticas. Y entonces en la escuela y en el rol, ese rol de educar en dónde quedan las emociones, dónde queda, qué tanto desde su punto de vista ha afectado, digamos, o sigue afectando a la educación, ¿no? Eso de que la autoestima y el cuerpo, y las emociones y lo que realmente importa, no importe. No sé, pero estoy siguiendo un poco como su línea, ¿no? Y en mis consultas, por lo general suelo atender personas que son muy exitosas en su vida y que tienen muchos conocimientos. Posiblemente fueron los mejores en la universidad, con las mejores notas, pero descuidaron su parte emocional. Y si no están bien emocionalmente, suelen tomar decisiones desastrosas. He visto gente, empresarios, tomar malas decisiones desde un estado emocional equivocado, por una ira, porque se peleó con el socio, porque tuvo un cliente y lo desechó por un momento de iras. Bueno, en fin. Sí, entonces, si bien es cierto, el conocimiento es muy necesario, qué necesario que es, las emociones también. Y el detalle es que las universidades, el sistema educativo se construyó, fue creado para formar personas que sirvieran como mano de obra, más no como humanos. Y en estos días alguien decía que es muy costoso crear un robot, ¿no? Un robot de los que se está creando hoy en día. Pero si ya existen robots, gente bien calificada, humanos con los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir funciones en una empresa. Pero es que nosotros los humanos no solo somos para ser productivos, porque también somos seres sociales donde estamos en diferentes ambientes, en diferentes contextos, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la sociedad. Y ese yo, esa parte emocional, está donde quiera que nosotros estamos. Esta mañana tenía una sesión, una conversación con un cliente, tuvo un problema acá en Colombia, emocional, sentimental, y dijo, me fui para Estados Unidos queriéndome alejar de ese sentimiento y de ese problema que viví. Pero no me di cuenta que me fui llevando conmigo ese dolor y ese despecho que sentía. Porque las emociones no están fuera, están en nosotros. Y por eso es que es tan importante. Como estudiantes, como profesores, deben darse a la tarea de saber que, que el bienestar emocional también influye en el aprendizaje. No es lo mismo que un niño salga de la casa regañado de sus padres y que posiblemente vaya triste y estresado al colegio, a la escuela,
que un niño que sea despedido con un abrazo y con un beso. Cambia totalmente. No es lo mismo que un profesor haya salido de su casa después de haberle dado un abrazo y un beso a su esposa, que salga de su casa discutiendo o que haya terminado con su novia y que después de haber terminado tenga que ir a dar una clase. Su estado emocional va a afectar aquello que diga y cómo transmite el conocimiento. Y parece bonito que uno podría decir, lo dejo afuera de la universidad y entro a hacer mi trabajo como corresponde. Pero por más que se quiera, la emoción está incluso en la manera del cuerpo, se está reflejado. Porque el cuerpo se mueve y está en según cuál sea el estado emocional. Y se transmite y se habla también desde el estado emocional en el que se encuentre. Entonces, por eso es que los profesores que nosotros más recordamos en nuestra historia, en nuestra memoria, son aquellos que nos despertaron emociones fuertes. Y si fueran emociones bonitas, en mi caso, yo estudié en un colegio religioso y había una monjita que ella nos hacía cantar, nos hacía saludarnos entre compañeros y producía un estado emocional tan agradable que la clase era súper divertida, súper hermosa con ella, a diferencia de otros profesores que nunca se interesaron por esas dinámicas que algunos profesores algún día, incluso uno de ellos decía, ay, es que la hermana tal se pone, desperdicia el tiempo haciéndoles cantar cosas que no tienen nada que ver con el conocimiento. Y resulta que a quien llevamos en la memoria es a ella, por el bienestar emocional. Como dice la frasecita, ¿no? Olvidarás de todo, pero menos cómo te hicieron sentir. Sí, y es valioso ese apunte, ¿no? ¿Qué queda en la recordación, qué queda en la memoria, qué maestros nos marcaron y por qué, ¿no? Y eso también hace parte de la educación sentimental, aparte de las telenovelas. Bueno, y ese sería como, ese es otro tópico, ¿no? Nuestra educación sentimental, ¿no? Cómo nos hemos educado y formado en el afecto, en las emociones, ¿no? En la afectividad. Y tenía un apunte respecto a su comentario sobre los argentinos, y entonces yo no fue lo que percibí, pero yo estuve muy poco tiempo, pero yo percibí otra cosa distinta, percibí cercanía, percibí buen trato, percibí, incluso en Buenos Aires, que dicen que no, que eso se creen como otro planeta, y mucho más en Mar de Plata, por ejemplo, no, o sea, una amabilidad, una gentileza a ellos. Pero claro que estuvo muy poco tiempo y Fernando resulta que sí lo percibí, lo hacían notar en Lima, porque como que en ese momento, no sé si ahora y ahí donde estuve, porque no puedo generalizar, no pasan y no aceptan a la gente de la sierra, ¿no? Los que viven en la sierra, pues no son limeños, entonces obviamente que no, pues no, lejos de, sí, como que sí ha habido como ese, no sé si rechazo, pero sí estereotipo, ¿no? Usted es de la sierra, ah, ok, no es de Lima, si no es porque hay limeños rubios y de ojos verdes. Los he visto, pues, hay limeños altos, 1,90, altas, rubias, ojos verdes, y son de Perú y son limeños, ¿no? Em, y tenía como ese apunte, pero si quisiera, pues no quiero aquí como tomar todo el escenario tampoco con preguntas y quisiera como también si Yurani o Jenny, Liliana o Luis, Gloria, Jane, así se pronuncia, Annie o Alejandra tienen preguntas o comentarios aquí para Fernando, aprovechando su presencia, aprovechando pues además que él ha escrito también desde su experiencia y, y está con nosotros conversando sobre este tema que también tiene que ver con todos nosotros. Entonces, no sé, tienen la palabra. No todos al tiempo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Luis. Buenas tardes, Luis. Fernando. Bien, muchas gracias.
No, pues reflexionando acerca de lo que dice don Fernando acerca de qué, de esa autoestima. Yo creo que muchos tendemos o lo pensamos o lo llevamos así en la sangre que la autoestima está ligada también con el poder y con la plata. Muchas veces ve uno que las personas que tienen poder y que tienen dinero son las que se visten más bonito, tienen cosas bonitas, pasean, y creo que eso alimenta la psicología interna de las personas y se tienen mucha autoestima. En cambio, no sé, don Fernando me corregirá. En cambio, las personas que de pronto tienen ciertas carencias son las que andan con la cabeza agachada, son las que caminan lento, son las que hablan pasito, o hablamos, porque en mi caso me pasa. Sí, entonces ese tema, no sé si está ligado directamente el autoestima con eso. Y en muchas veces también en lo que tiene que ver la autoestima y la inclusión, que era lo que el profesor también decía, y sí está relacionado, porque no necesariamente tiene uno que tener una discapacidad para que se sienta discriminado. Eh, Muchas veces en mi trabajo lo puedo notar, personas que están sufriendo una enfermedad laboral, eh, son desplazadas de área, y ya ahí empieza a ver como una discriminación y también empieza a bajar la autoestima de esas personas y las personas que están enfermas también empiezan a decaer en la autoestima y empiezan a enfermarse más. Entonces también, como lo decía don Fernando, las heridas en la autoestima también hieren el cuerpo, hieren la salud. Entonces, em, pues esa ha sido mi percepción hasta el momento de lo que han hablado. Y pues sí quería preguntarle también a Fernando, ¿cómo hace uno en una sociedad como la que estamos, donde uno se siente atropellado a cada rato por donde camine para mantener una autoestima alta? Listo. Luis, primero antes de responderte, es que resulta que lo que yo decía al principio, el contexto, el ambiente, influye directamente en el estado emocional de una persona. Lo que decíamos, por eso es que en la educación existen cosas bien importantes, ¿no? Una cosa es que un niño se vaya con hambre o con un tinto y un pan a estudiar a que se vaya bien desayunado. Desde ahí empieza la seguridad y una conversación diferente. Y no es lo mismo que tú tengas 1 millón de pesos en efectivo en tu bolsillo a que el bolsillo esté roto y no tenga ninguna moneda. Influye, obviamente, en el estado emocional de una persona y más en la autoestima. Ahora sí, por eso es que yo digo que la inteligencia emocional es aprender a liderar y a gestionar esa conversación que surge cuando intenta el cerebro fabricarme pensamientos negativos al respecto. Ah, es que no tengo plata. Ah, es que esta mujer es demasiado bonita y tal vez no quiera estar conmigo porque yo estoy bajito, porque estoy altico, porque estoy delgadito. Bueno, en fin, y a veces puede surgir esa conversación y te limita a tomar decisiones y acciones que te inhabilitan para que tengan los resultados que quieres tener. Por eso es que una persona con baja autoestima difícilmente va a lograr cosas extraordinarias. Cuando yo escribí el libro El amor de tu vida eres tú, apareció una conversación negativa en mí. Yo no era escritor, no me había preparado para escribir. Y apareció la conversación que decía, ¿y quién te va a leer? Entonces yo dije, no, lo voy a hacer porque sé que debo hacerlo. Y no le hice caso a esa vocecita negativa que apareció. Hay una película bien interesante, es de dibujos animados, que se llama Luca. No sé si la han escuchado, Luis. Y esta película habla cómo el personaje le pone un nombre a esa conversación negativa que le llama Bruno. Y cada vez que esta conversación negativa le dice algo, Luca le dice, silencio Bruno, silencio Bruno. Y con eso cambia la actitud. Otra de las cosas que decías, basta con el hecho que camines seguro y confiado, las personas empiezan a percibirte diferente. ¿Sí? Si tú caminas confiado y seguro, las personas te perciben
diferente y te tratan diferente y el resultado también va a ser que se va a ver alimentada tu autoestima. Ahora sí, no solo debe depender de cosas externas, obviamente influye también el trato con los demás, pero también con nosotros mismos. Una persona con buena autoestima sabe poner límites, sabe defender su dignidad y defiende sus derechos. A diferencia que una persona con baja autoestima puede encontrarse con un hombre, hablando de mujer, que le maltrate y que le diga que de todo lo malo y se deje. E incluso termine creyendo que lo que el otro dice de malo es verdad. Porque también me ha pasado. E incluso la semana pasada tuve una sesión con un personaje, con un hombre, que la mujer le decía, es que tú eres un inútil, no sirves para nada. Y él me decía, es que ella tiene la razón. Imagínate, terminó convenciéndose de lo que la pareja le decía. Entonces, sí hay que tener cuidado, sobre todo con la conversación que surge en nuestra propia cabeza. Y hay que actuar, hay que movernos como con amor, con actitud. Sí, incluso viene en la portada del libro, a pesar de que el libro está escrito como para mujeres, digo, tan linda que te ves cuando sonríes, cuando caminas con seguridad y confías en ti mismo. Porque basta con que vayas con, incluso haz este ejercicio, Luis. Mañana sal a la calle y dibuja una sutil sonrisa, una sonrisa suave a todo mundo. Y te vas a dar cuenta que las demás personas te van a corresponder. No todo el mundo, porque no se puede generalizar, pero sí algunas personas te van a responder a esa sonrisa que tú llevas. Y eso te va a hacer carismático, amable y tener más amigos. Las personas con buena autoestima suelen ser más amigueras que aquellas personas con baja autoestima que tienen miedo a ser criticadas y por miedo a ser criticadas y juzgadas no se relacionan con el resto. Entonces simplemente haz ese ejercicio. Dibuja una sonrisa, camina con seguridad y te vas a dar cuenta que muchas personas te van a ver con esa misma sonrisa, te van a devolver. Lo voy a decir, sí, señor. Muchas gracias, don Fernando. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. No, pues estaba revisando que su merced mencionó ya dos películas. Mencionó a Ah, Luca. Luca es de muñequitos, ¿cierto? Es de sí, dibujitos. sí, 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 Ah, ok. una película Como de una cuentos. sirenita, como un pescadito, como un pececito. Sí, sí, sí. Y el otro es Los Feos, ¿cierto? Los Sí, Feos. La Sociedad de los Ok, Feos. ok, ya, y toca verlas. Y tengo una pregunta, pero yo creo que Jenny iba a decir algo y le corté la pita. Jenny. Hola a todos, buenas noches. Hola, profe. Hola, señor Fernando. Más que una pregunta, es como reconfirmar la información que dice don Fernando sobre las emociones y cómo conocerse a uno mismo en lo personal, en mi niñez y en mi juventud. Yo presencié como y viví el bullying por parte de docentes y estudiantes. Y eso me hizo ser una persona, si antes era introvertida, mucho más introvertida. Pues digamos, cuando entré al área laboral, yo era la que no hablaba, la que me escondía. O sea, mejor dicho, no podía socializar con nadie porque todo me daba miedo. Y digamos, al empezar esta carrera, yo decía, yo quiero ser docente y transmitir como esa seguridad a mis estudiantes, orientarlos, ser una guía para ellos, ser como esa voz de cuando ellos necesitan un apoyo. Yo también tengo que como que revisarme a mí y mejorar esos ciertos aspectos que pues también me cohibían de relacionarme. Y tomé la decisión pues de buscar como ayuda y de conocerme a mí misma y mis emociones. Entonces, lo que decía don Fernando de qué tipo de cosas son las que me hacen como en ciertos momentos actuar de cierta manera, no pensar, tomar decisiones como impulsivas por el miedo a qué dirán,
a cómo serán, a cómo me responderán. Y pues descubrí en toda esta investigación que hice que soy una persona altamente sensible. O sea, si alguien me decía algo en una voz muy alta, lloraba. O si alguien me decía algo sobre mí, sobre mi aspecto, lloraba. Igual cuando me pasaba algo muy, muy bueno, también lloraba. Entonces yo pensaba que eso era algo malo de mi persona. Pero entendí que las personas altamente sensibles también podemos llegar a ser altamente empáticas y por lo mismo conectar mucho más con las emociones de las personas. Entonces, lo que decía Fernando, tomar ese aspecto que uno ve como negativo y transformarlo en algo positivo que le pueda aportar a las personas. Entonces, desde ese momento, como que yo me cambié mi pensamiento y las personas también me lo empezaron a decir. Eh, Ven, te vemos como más alegre, más animada. Cuando te decimos las cosas, ya no lloras, ya, digamos, puedes expresarte mejor. Entonces, ¿por qué yo misma cambié como ese pensamiento de mi autoestima y de mi forma de ser y aceptarme como soy? Decir, esta soy yo, esas son mis cualidades, y si yo quiero brindar algo a alguien para que se sientan cómodos, para orientarlos, tengo que empezar a conocerme a mí misma. Entonces, digamos, realmente me pareció muy valioso y pues recomendarle a los compañeros que como futuros docentes o las personas que ya son docentes, es muy importante conocernos a nosotros y como él dice, amarnos a nosotros mismos antes de como brindar ese amor y ese conocimiento a nuestros estudiantes. Eso era lo que les quería compartir. Sí, Jenny, muchas gracias. Gracias, Y Jenny. quiero recordar además que aquí está rodando también la asistencia para que completemos el formulario, es importante. No se les olvide ahí para la asistencia. Y Fernando, yo le tengo una pregunta a Jenny. ¿Tú tienes estudiantes? Sí, eres profe. No, profe, en estos momentos pues yo soy como artista empírica de Ok, artes plásticas, pero pues sí me gustaría ejercer la docencia desde muy pequeña, quise como quiero ser profesora. ok, ok. Las intervenciones artísticas, Jenny, me imagino que tú, digamos, has podido desde las artes plásticas, has podido como materializar como esta reflexión, ¿cierto? Como esto que nos compartes. Sí, profe, es correcto. Digamos que ese fue como el proceso para yo poderme expresar, porque como lo comentaba antes, para mí era muy difícil expresarme y comunicarme con palabras o socializar. Entonces esa fue una de las formas que yo usé como para expresar lo que estaba sintiendo y pues con lo que viví y cómo lo voy transformando en algo positivo. Súper, súper, muchas gracias, Jenny. Fernando. Sí, no, y lo que está haciendo Jenny con el tema de las artes plásticas, genial, porque el arte es terapéutico. Es decir, cualquier tipo de arte, sea musical, de pintura, todo el arte es terapéutico y se lo debe utilizar para eso. Y por eso el docente también debe utilizar recursos que los lleven al arte para transmitir el conocimiento y para que influya positivamente también en sus estudiantes. Jenny, ya que te gusta el tema de la docencia, el tema de la programación neurolingüística aplicada eh, a transmitir conocimientos es genial si le puedes ver ahí. Y también otra película, Alexander, que me parece genial con respecto al tema emocional y tema de la programación neurolingüística, es una película que posiblemente ya la vieron llamada Intensamente. También es de dibujos animados y es un curso sobre inteligencia emocional que nos puede servir también para compartir con los estudiantes, amigos, familiares, hijos, sobrinos, sobre cómo operan las emociones en nosotros y cómo a través de nuestra conversación podemos alimentar la emoción que nosotros queramos sentir.
porque las emociones se alimentan de conversaciones. Entonces es bien importante de eso, Alexander. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, bueno, yo no sé, Fernando, si vaya siendo hora como de ir sintetizando, como ir concluyendo. No sé qué opinan nuestros compañeros asistentes e invitados hoy. Fernando, como para ir cerrando, yo ya tengo aquí una serie de películas que sí o sí junto a Intensamente toca ver o volver a ver, más como desde esta luz, ¿no? De esta reflexión que su merced nos ha ayudado como a tejer. Y porque también sé que muchas propuestas investigativas tienen esa línea, Fernando, del manejo de las emociones y por ahí, eh, y pues pero más allá, digamos, de las apuestas investigativas, pues es nuestra vida misma, ¿no? Como lo compartía Luis Eduardo, ¿no? Casi que es el día a día porque uno vive dentro de uno mismo, o sea, uno convive con uno mismo. Y yo tengo una pregunta, Fernando, y es, ¿cómo, cómo abrazar ese yo duro y rígido que le da látigo a uno mismo, que fustiga a todo momento, ¿no? Que señala. No sé si esa zancadilla, ¿no? Porque ese yo interno puede hacer zancadilla, puede sabotear, ¿no? El autosaboteo, puede fustigar a todo momento y con una rigidez que, mejor dicho, eh, parece un general, ¿no? De 5 soles. ¿Cómo lograr, digamos, como abrazar ese yo y emprender ese camino de, bueno, también del autoperdón, ¿no? Y de no darse tan duro. Eso, dejar de ser general y entrenar la mente, cosa que nosotros no entrenamos. La mente también se la puede entrenar como cualquier parte del cuerpo. Es decir, cuando una persona va al gimnasio, dependiendo qué parte del cuerpo quiera entrenar, tiene sus rutinas de ejercicio. Y también nosotros podemos entrenar. Y existe esa conversación, o sea, de autosabotaje, de donde uno se limita diciéndose cosas que no se debe decir, o ser rígido, o ser perfeccionista, y tener una crítica, autocrítica destructiva, pero también se puede utilizar esa comunicación de una manera que sirva como una automotivación y también exigirse ciertas cosas, pero no desde la exigencia rígida y militar y obligatoria, sino desde la motivación. Sí, desde el coaching deportivo, por ejemplo, se busca entrenar a la persona a que gane el juego antes de que lo haya jugado. Y eso, la conversación interna que debe existir en un deportista es creer que sí puede. Y la competencia no es con el otro, la competencia es consigo mismo. E incluso una frase filosófica dice que no existe mayor conquista que la conquista que se tiene con uno mismo. Y uno no tiene por qué juzgarse. Uno lo que debe es corregir aquello que considera que no está haciendo bien, que es diferente. Una cosa es criticar lo que estoy haciendo mal y otra cosa es corregir aquello que estoy haciendo mal y que se puede hacerlo. Entonces, entrenar esa conversación con uno mismo para decir, me estoy juzgando demasiado, me estoy criticando, me estoy limitando, me estoy saboteando, me estoy convirtiendo en mi propio enemigo o soy aquel con el que tengo buenas conversaciones. Porque desde la filosofía también existen muchas prácticas de, de salir a caminar para tener conversaciones profundas. E incluso los peripatéticos acostumbraban a enseñar mientras caminaban, porque la caminata puede ser un buen ejercicio, no solo físico, sino mental, de transmitir una buena información. Y qué mejor que salir a caminar uno por el parque, por la naturaleza, mientras tiene una conversación profunda consigo mismo, que a veces nosotros nos sacrificamos en ir a una cita con otra persona y a conversar horas y horas de temas posiblemente vanos
y no profundizamos en tener una relación con nosotros mismos, de decir, me voy a invitar un café y voy a tener una conversación conmigo donde voy a reflexionar sobre esta situación y sobre las posibles decisiones que deba tomar y la cantidad de posibilidades que estén en mi vida y que por falta de una buena conversación no las esté viendo. Porque bastaría una sola pregunta para iluminar el camino y decir, ¿cuáles son las innumerables posibilidades que existen en mi vida que yo debo aprovechar en este momento para que mi vida sea mejor en mi estado emocional, mental, en mi familia, en mi universidad, donde quiera que esté? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Y cuáles son las acciones que puedo tener hoy para que mi vida mejore? Entonces, dejar el crítico a un lado y poner sí al coach entrenador para que lo entrene su propia mente y no sea alguien quien juzgue, sino que motive, que inspire, que alegre, que le dé esa dosis de energía positiva y que sea su propio entrenador mental. Solo de esta manera va a mejorar su autoestima, su amor propio y tal vez incluso su salud mental, porque una persona con amor propio tiene la capacidad y la valentía de levantar la mano y decir, necesito ayuda de alguien, necesito ayuda de un psicólogo, necesito ayuda. Porque hay personas que dudan tanto de sí mismas que a pesar de que necesiten ayuda, no la piden. Y es bien importante hoy en día para los docentes que enseñen a los estudiantes a pedir ayuda cuando la necesiten, porque mucha gente está sufriendo en soledad, habiendo otras personas con el conocimiento y con las herramientas para ayudarle a ver y a encontrar una solución a aquellos problemas que esté transitando. Entonces yo sí los invito a eso, a que conviertan esa conversación en una motivación, en alguien que motive, que inspire y que también ustedes a sus seres queridos, familiares, amigos, estudiantes, que invítelos a que si necesitan algo se atrevan a pedir ayuda, ¿sí? Que pidan ayuda, que no estamos para sufrir solos, porque a veces hay gente que puede estar sufriendo un problema y resulta que alguien de lado puede tener la solución y solo porque no se atrevió a pedir ayuda, está pasándola mal. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a ir dando cierre a esta grata conversación. Habría mucho más, ¿no? Habría mucho más porque no ahondamos en sus libros tampoco. Hubiésemos querido como que nos leyera algún párrafo de alguno de sus libros, o tal vez hay espacio, Fernando, para que nos lea algún párrafo, algunas líneas significativas. Todo el libro, todos sus libros son significativos, pero algo como que su merced quiera cerrar con algún párrafo de su libro y también que como algún contacto, o no sé si su merced lo permite, como algún número. De pronto alguien acá quiere continuar conversando con su merced, ¿no? Entonces quizá pueda compartir algún contacto o alguna red social para seguirlo. En mis redes sociales, en Instagram, me encuentran como @FernandoBastidas8. Ahí estoy y ahí comparto cierta información del tema que estoy hablando. En ese mismo perfil hay un enlace donde tengo un grupo llamado El amor de tu vida eres tú, donde comparto todos los días textos relacionados con el tema de amor propio y salud emocional. Y quiero compartir, ya que dices para leer y para finalizar también, el poema que para mí es genial, llamado Ítica, que para mí es como la parte, diría yo, un himno a la vida y que es genial. Ítica es un lugar, pero acá, o yo lo represento, que es la vida. Está en el libro El águila que nunca fue, y dice, cuando emprendas tu viaje a Ítica, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No le temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado
y selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, ni los yergues en tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con gran placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuando más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de los sabios. Ten siempre a Ítica en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a Ítica te enriquezca. Ítica te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habría emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítica no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tantas experiencias, emprenderás ya qué significa Ítica, que es como la representación de la vida, que digo yo que en la vida encontraremos un sinnúmero de problemas, pero que también existen cosas maravillosas. Y como digo yo, la vida no es color de rosa, pero la rosa no deja de ser hermosa porque una espina lo pique, ¿no? Como dice Principito, no juzgues a la rosa solo porque una espina te picó. Bueno, Fernando, no, muchísimas gracias por No, este gracias, Alexander, a ti. compartir, por estas ideas tan honestas y, y que realmente llegan. Realmente no solamente quedan las tareas de las películas para mí, sino un par de ideas y de cosas también por seguir articulando y viviendo, ¿no? En ese viaje, en ese viaje a, a Ítaca. No, muchísimas gracias. No se les olvide la asistencia, aquí la comparto. La idea es generar como algo, ¿no? Fernando, alguna, y a su merced le haremos llegar también su certificado, vamos a gestionarlo. Y también voy a revisar asistencia, porque este es el tercer encuentro, Fernando. Ya hemos tenido un segundo y un primer encuentro a diálogos divergentes, entonces vamos a hacer como ese rastreo también, como de firmas, de registros y hacer llegar algo también a los asistentes, algo que quede como para la recordación, como para la memoria, pues también algo visual y tangible que podamos nosotros decir, estuve aquí en ese encuentro con Fernando y logré esto, también algo muy puntual. Entonces, Fernando, muchísimas gracias y espero que Muchas más gracias, adelante nos sigamos Alexander. viendo. Gracias y Muy muy generoso. Gracias a todos. gracias. Ahorita seguimos a las 7:30 con otra invitada, entonces, invitados también todos. Gracias, profe. Vale, a todos, feliz noche. Gracias. Listo, Luis.